para contribuir a una mejor calidad de vida. Muy buenas tardes para todos, para todas. Aquí en la ciudad de Cali cae un fuerte aguacero con tormenta eléctrica y bueno, se los advertimos por si de pronto nos suspendemos en esta emisión al aire. Un saludo muy especial para todos ustedes. Esperamos que hayan tenido un feliz fin de semana. Hoy tenemos un tema bien interesante con nuestra experta, la doctora Mónica Katzenberg. Ella es psicóloga clínica, ella se ha dedicado a trabajar esta parte de familias, de niños, la parte educativa, todos los problemas emocionales que tienen que ver con la lectoescritura. Hoy vamos a hablar de la infancia herida. Como muchas veces nosotros los adultos recordamos nuestra infancia con muchos gratos, buenos recuerdos, pero en otros momentos sentimos que esos gratos recuerdos pueden estar manchaditos con una serie de sucesos o de situaciones que nos han dolido y que nos han marcado. Esa importancia de la infancia nos va a reflejar lo que ha sido nuestra vida, nuestra línea de la vida a lo largo de nuestra existencia. Tengo aquí a mi lado a Juan Fernando, nuestro comunicador y periodista, quien es el encargado de nuestras redes sociales. Doctora, muchas gracias a la doctora Mónica, bienvenida. Muchas gracias. Todos los lunes, y a Gustavo Andrade, nuestro periodista amigo en Bogotá, un saludo muy especial. A la doctora Lucía Nader, como siempre, gracias a nuestra directora y a todos nuestros seguidores. Recordarles que nos conectamos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por la fanpage del Corrillo de Mao. Aprovechamos para darle un saludo muy especial al doctor Mao y también por el perfil de Lucía Nader. Bueno, también tenemos una línea de WhatsApp 322-423-2323 para esas personas que quieran hacer alguna pregunta más íntima o les dé pena preguntar por redes, nos pueden preguntar por ahí. Gracias, Juan, y un saludo de nuevo a Gustavo Andrade en la ciudad de Bogotá. Gustavo, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes, doctora Lucía, y muy buenas tardes a todo este equipo maravilloso de En Privado. Muy bien, aquí, así como ustedes por allá está lloviendo, acá ya empezó a gotear, esto está gris, una tarde deliciosa de lunes. Mejor dicho, si por aquí llueve, por allá no escampa. Correcto. La nevera está bajita, ¿no? Nuestra Bogotá nevera está bajita de temperatura. Y así es, está haciendo, ya empezó a lloviznar, por allá en la zona como en el sur, ya se ve que están cayendo rayos y centellas. Esperemos, por lo menos aquí parece que viene un aguacero bien fuerte. Bueno, esperemos que sin consecuencias muy complicadas. Sabemos que hay zonas que realmente son mucho más vulnerables. Bueno, doctora Mónica Katzenberg, entremos en materia. Todos sabemos la importancia de la infancia. Tal vez nosotros como colombianos no le damos la suficiente importancia y todos los días oímos una cantidad de historias absolutamente dramáticas y trágicas, ¿no es cierto? Hoy, mejor dicho, la doctora Cristina Plazas hablaba de que nunca había observado una cosa tan cruel como degollar a un bebé de 6 meses, bueno, y cosas de esas, pero definitivamente no solamente vamos a hablar de estos temas que nos conmueven hasta el alma y que sabemos que son, digamos, el extremo, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en las familias comunes y corrientes, en esas familias en las que observamos un diario vivir, familias criando muchachitos? ¿Por qué debe ser tan importante la infancia? Bueno, buenas tardes a todos. Hoy realmente siento dolor cuando vamos a tratar este tema. Sí. Pensando precisamente en esos casos tan difíciles que últimamente estamos escuchando. Visibilizando, sí señora. Sí, yo creo que evidentemente visibilizando porque los ha habido siempre, sino que ahora obviamente se visibilizan más, pero también encontramos muchas cosas muy difíciles, muy complejas, todos los días. Encontramos que están pasándole cosas a los niños, que son niños que han sido no solamente maltratados, sino que encontramos que son niños que han sido secuestrados, que han sido violados, que han sido desmembrados. Escuché hoy un caso de un niño y bueno, eso nos da mucho dolor, pero como usted dice, pues pasan también cosas
sin que sean así tan atroces, pero pasan todos los días cosas difíciles en esta infancia. Yo quisiera leer una frasecita únicamente de un autor, Bruno Bettelheim, que es especializado en niños, y solamente como para hacer una introducción, que nos dice: el hombre y la sociedad nacieron tanto de la violencia como de la amable cooperación. Olvidarnos de una de ellas en nuestros esfuerzos por mejorar las relaciones humanas sería infructuoso. Sí, señora, así es, porque no hay ni decir, toda verdad tiene dos caras, toda postura también dos interpretaciones o dos percepciones, y el mundo definitivamente es un mundo de opuestos. Lo bueno y lo malo coexisten. ¿Cómo hacemos para minimizar eso malo y cómo hacemos para maximizar esa amable cooperación? Por ejemplo, en las familias. Una familia que decide tener un hijo, porque pienso yo que las heridas son menores en la medida en que el hijo que viene en camino es un hijo deseado. Sí, tenemos que, pero fíjense que cuando usted dice eso de hijo deseado, uno dice, ay, pero ¿será posible que en esta época todos los niños no sean deseados en la medida en que ya hay tantos controles y realmente no es así? No es así, por supuesto. Eso no es tan cierto, y encontramos que había un poquito que un más. Porcentaje, perdóneme, doctora Mónica, un porcentaje, pero súper importante. Sí. Súper importante, no lo es. No lo es. Y encontramos que antes, en estas familias tan numerosas, uno podía decir, pues cuántos no fueron deseados, porque es que cada año la mamá estaba en embarazo. Pero resulta que había mayor salud mental, entre otras, en esas familias tan numerosas que lo que nos estamos encontrando en este momento. Yo leía esa frasecita porque nos asustamos mucho con la parte agresiva de los niños, supuestamente agresiva, cuando ellos juegan, por ejemplo, con las pistolas, cuando desbaratan algunos juguetes, cuando contestan mal. Y esta parte yo creo que es importante que sepan todos los padres de familia que también habría que aceptarla, que no es simplemente sacarla de lado, y que es posible, como decía Platón, pues es que también es necesario esta agresividad, y el hombre bueno, a diferencia del malo, el bueno lo sueña, lo fantasea. Son fantasías y sueños de esto, pero no los lleva a cabo. Contrario al hombre malo, que precisamente lo que hace es llevarlo a cabo. Entonces, estos niños que están jugando con las pistolas o que están con un pedazo de palo que dicen ser unas pistolas, pues resulta que es preferible en este momento que les permitamos ese fantasear, ese jugar, que estén solos, por ejemplo, frente a la televisión, donde no están comprendiendo si lo que está pasando, sobre todo si son muy pequeños, que lo que está pasando de violencia ya es aquí en la vida real. Real o no. Recordemos que el cerebro no distingue la realidad de la fantasía. ¿Cuántas personas no sufren por cosas que nunca les han pasado? El cerebro empieza a producir una reacción a lo que usted le mete a ese cerebro, y para un niño es mucho más compleja esta situación. Para el niño todo es fantasía, sobre todo antes de los 7 años, el cerebro del niño produce fantasías por doquier. Entonces, hablábamos un poquito pues de eso, de esa infancia, porque es importante. Yo creo que es necesario que nos acordemos que así como construimos una casa, y en esa casa hacemos precisamente unos cimientos, que es lo primero que hacemos, que es lo más difícil, que es lo más costoso, que es donde le meten a uno como más la manito a esos cimientos, es decir, donde se va a construir esa casa y se van a realmente hacer que esa casa no se caiga. La infancia la podemos comparar con esos cimientos, doctora, es decir, donde estamos dándole herramientas a los niños para que precisamente tengan elementos y no se caigan posteriormente, donde estamos construyendo ese sujeto con este amor. Así no lo deseemos, pues es que muchos niños, en última, si nacen, también son niños deseados. Deseados, ¿no? Y los papás, por ejemplo, que aceptan que quedaron embarazados, que pronto no lo estaban esperando, pero que desarrollan, Gustavo, unas relaciones vinculares importantes para generar unos apegos sanos, pues definitivamente ese niño va a crecer con todo el equipaje posible, ¿o no, Gustavo? Así es, doctora. Yo creo que muchos de los compañeros, bueno, de algunas de las generaciones anteriores,
La mayoría no fueron deseados, porque yo recuerdo, pues uno habla con las personas mayores y nada de anticoncepción, nada de eso, sino era lo que Dios dispusiera, pues. Claro, Y si las se señoras casaban rezaban jóvenes, todas las noches para que, Dios mío, que no quede embarazada, pero es que me toca pues dárselo a mi marido, pues, porque si no, pues esto se me vuelve de la tragedia. Y entonces eran mujeres incluso que no tenían relaciones sexuales placenteras y por lo general el primero y el segundo hijo fueron deseados. De ahí, del tercero al 15º o al 20, como en muchas familias, pues realmente era pues porque tocaba. no, y más que, o sea, obviamente deseados, pues porque se habían casado ante Dios. Estamos hablando de la época de antes, ¿no? Entonces, la mayoría de los casos eran muy Bueno, tradicionales. ojo, entonces, que hay comunidades religiosas que siguen exactamente los mismos preceptos todavía hoy en día, unas minorías, pero lo hacen. no, correcto, pero digo, el punto es que como ya tenía la bendición de Dios y todo eso, pues ¿qué seguía? Los hijos. Pero, pues eran personas demasiado jóvenes, o sea, mujeres de 15 años, 16 años, Sí. que su proyecto de vida era, pues, hacer familia. Hoy en día, con toda esta revolución de la comunicación, de la tecnología y todo esto, pues digamos lo que uno programa ser papá, en la mayoría de los casos es el ideal, y así como le decía la doctora que está pues vale la pena siempre hacer esa salvedad, y si no fue así, pues entonces hagámoslo de aquí en adelante, pero sí es bien importante uno como analizar ese papel que va a cumplir como padre, mirar muchas de las cosas que sucedieron y que vieron, digamos, experiencias de otras personas que fueron muy dolorosas y traumáticas y que pudieron afectar gravemente a los niños. Entonces, en mi caso, yo al niño no lo dejo solo, pero porque me toca, pues ya nos toca, pero con la niñera, pero todo ese tema de las recomendaciones de no dejarlo donde el vecino, donde los tíos, donde tal, tratar de evitar cualquier tipo de inconvenientes porque, pues uno dice, uno conoce su familia y todo eso, pero debe cuidar al niño. No solamente que le pasen cosas malas directamente, sino que vean malos ejemplos. Entonces, algo muy sencillo, a uno cuando era pequeño y el teléfono de la casa, ya casi, la mayoría de hogares casi no lo tienen, algunos sí lo tienen, el teléfono fijo, ¿no? Entonces llamaban y uno contestaba cuando era chiquito, diga que no estoy. Lo que le está inculcando al niño es la mentira. Sí, es que, sí, sí. pero papá, si usted está ahí, porque yo voy a decir que usted no es, dígalo usted. Como el O cuento de sancionar que al el niño decía, por sus fantasías. Por ejemplo, a veces los niños nos dicen, es que vi un perro tan grande como una vaca. ¿Sí? Entonces el papá le dice, no seas mentiroso, eso no es una mentira. El niño vio un perro grande y él pensó que era del tamaño de una vaca, porque volvemos otra vez a lo mismo. El cerebro no distingue la fantasía de la realidad. Correcto. Eso en el tema de la mentira, en el tema de decir que no estoy, de ver que de uno, a mí pues lo que uno aprende desde pequeño es que el papá y la mamá son esos superhéroes reales que uno sí puede tocar y es tangible y lo que ellos hacen es correcto. O sea, si el papá dice mentiras, uno dice, no, pues eso está bien porque es que lo hace mi papá o lo hace mi mamá. Así es, y después les decimos, después les decimos, mejor dicho, dígame la verdad porque lo que más odio es la mentira y no nos damos cuenta de que estamos diciendo todo el día mentiras delante de ellos. Qué Correcto, difícil. y el tema de los vicios, permitir que los niños... Ahora, es un tema que lo debato con algunos amigos y lo hemos hablado con muchas personas, ¿no? O sea que entonces uno ya no puede, le toca dejar de tomar, si le gusta tomarse sus cervezas o aguardiente. Yo creo que no, yo creo que lo importante es no asociar, que el niño no aprenda a asociar, digamos, tomarse una cerveza o fumarse un cigarrillo con la depresión o con la angustia o con el aburrimiento, porque va a ser un disparador de ese tema. Entonces él va a crecer, cuando crezca va a decir, uy, estoy estresado o estoy angustiado, entonces va a fumar un cigarrillo o va pasando a cosas mayores o me va a fumar algo, me va a inyectar algo, me va a tomar unas pepas de... Sí, pero una cosa es que el niño vea al papá tomándose una cerveza y otro es que lo vea borracho, ¿no? Sí. Son cosas distintas. Exacto. Pero a ver, doctora Mónica, hablemos un poco de retomemos un poco lo que nos decía Gustavo, y es, ¿cuáles serían los daños más comunes, por ejemplo, que nosotros los papás de muy buena voluntad podemos hacerle a los niños? Uno de ellos, ya lo mencionó Gustavo, que es no dejarlos solos. Recordemos que el miedo a la soledad, al abandono y el miedo a la oscuridad son miedos primarios en los niños. Ujú. Sí, yo me estaba, sin embargo, haciendo una pregunta cuando hablaba Gustavo que me pareció muy interesante, que decía,
pues sí, usted también, de esos 20 niños que tuvieron en las familias, pues hasta el segundo a lo mejor fueron deseados. Pero yo me preguntaba, bueno, no fueron tan deseados esa cantidad de 18, pero igualmente tuvieron un lugar, luego tuvieron unas relaciones importantes, no se dedicaron a hacer cosas horrorosas, fueron familias que salieron. ¿Qué es lo que nos ha cambiado allí o qué es lo que se ha transformado? Porque pueden ser 3 o 4 niños, ¿cierto? Y resulta que esos 3 o 4 niños, pues como que a pesar de ser deseados también pasan situaciones y pasan cosas. Entonces yo creo que de esos 20 que nosotros veíamos antes, nomás el sábado estuve por la noche en una reunión donde eran 9 hijos con dificultades económicas, contaban, y era el cumpleaños de una de ellas. Y lo que uno veía allí era que por encima de que, a pesar de que dijeran, pues yo ya fui el sobradito por allá y a mi hermana, yo no sé qué la quisieron tanto, sin embargo había una calidez y una calidad de relaciones donde el papá y la mamá, por más que se dijeron esas cosas, pues como que lo que ellas valoraban era el estilo de relación que hicieron y el valor que le daban a esos padres, como usted decía, Gustavo, cuando en los ejemplos. Entonces ellos decían, nosotros valoramos de mi papá y mi mamá que estaban pendientes de nosotros, que se sacaban el pan por dárnoslo a nosotros, que luchaban, que no habían esos ejemplos de la mentira. Tomaban, porque tomaban, pero no tomaban para emborracharse, ni con violencia, ni porque es que estábamos deprimidos, sino era un rato para compartir, para escuchar poesía, para declararse el amor. Es decir, lo que estamos diciendo es que el amor trasciende a muchas cosas que aparentemente fueron significativas. Claro, y al que le hemos puesto distancia porque hemos estado demasiado ocupados en producir sí, bienes, en producir servicios, en producir adquisición de cosas, en darles una calidad de vida lujosa a nuestros hijos en muchas ocasiones, y nos hemos olvidado que lo más importante son las relaciones vinculares. Vamos a ir a nuestra pausa de salud y en unos momenticos estaremos de nuevo con todos ustedes. Porque salud es más que un cuerpo sano, los invitamos a escuchar en privado estos consejos. Y nuestra nota de salud tiene que ver con la salud mental, con la capacidad que tendríamos los seres humanos de identificar si tenemos problemas psicológicos. En muchas ocasiones no somos conscientes de eso y por lo general se da cuando tenemos un conflicto, cuando tenemos una interacción defectuosa. Cuanto más graves en muchas ocasiones son nuestros conflictos, nuestras dificultades diarias, menos conscientes somos de ellos, porque es como si nos polarizáramos, es como si cada uno se encerrara en un cascarón y no los quiere ver. Por eso es muy importante que estemos atentos a ciertos síntomas que pueden ser como rasgos, como señales de alerta y de alarma, que nos dicen que nuestra conducta, digamos, nuestra conducta interpersonal o nuestra conducta social no está siendo, digamos, la más adecuada. Pero también los niveles de satisfacción con nosotros mismos no están siendo los mejores. Entonces, recordemos que la percepción que tenemos acerca de los hechos, de las situaciones o las circunstancias, pues son percepciones muy particulares, y entonces creemos que nuestra percepción es la percepción verdadera, nos sentamos en nuestra verdad y siempre en esa disonancia cognitiva le estamos achacando a un tercero todas las cosas malas que nos suceden. Entonces lo primero es reflexionemos a ver cerca si nuestros pensamientos, por ejemplo, están organizados o si a veces saltamos de un tema a otro. Lo otro que es muy importante es saber si estamos demasiado dispersos, no nos concentramos en la tarea, si a veces tenemos fallas en la memoria. No es pues que todos los días se me olvidaron las llaves. Bueno, esas cosas pueden pasarle a las personas. Hay personas que son despistadas, pero cuando no es nuestro comportamiento típico, esa dispersión suele ser, digamos, mucho más aguda, mucho más crónica, y entonces nos dispersamos para todos, no concluimos tareas, parecemos una escopeta con regadera, por decirlo de alguna manera. Si somos incoherentes permanentemente, hoy estamos expresando de acuerdo con una cosa, mañana cambiamos de opinión, es como el sol que más nos alumbra. Lo otro es si tenemos alteración del contenido del curso del pensamiento. A veces se nos vienen ideas obsesivas o ideas de persecución,
y entonces empezamos a decir es que esa persona me está haciendo daño, es que esa persona no está bien conmigo, es que me están persiguiendo, y se altera también pues nuestra funcionalidad porque no tenemos conciencia realmente de lo que está sucediendo. La atención y la concentración, como les decía, se empieza a alterar, no tenemos como ese reconocimiento y no somos capaces de preguntarle a otra persona, mira, no me siento bien, vos cómo me estás viendo, cómo me estás observando. Y lo otro es que a veces podemos presentar lenguajes incoherentes. Todos estos pueden ser signos y si alguien a nuestro alrededor nos hace caer en la cuenta de que estas cosas nos están pasando, pues lo más importante es acudir a los especialistas. Recuerden que siempre habrá al lado suyo, en su EPS, en su servicio de salud o profesionales, tanto de la psicología como de la psiquiatría, que nos pueden orientar mucho mejor acerca de estas alteraciones que pueden ser en principio muy pequeñas, pero que pueden ser como, digamos, las alertas para enfermedades más complejas o más graves. Y bueno, Juan Fernando saluda a nuestros seguidores a quienes les mandamos un abrazo. Así es, doctora, saludar a los que se conectan en este momento. Doctora, tenemos una pregunta de una seguidora, dice, ¿por qué es importante no ser madre soltera? Nos lo hace al principio del programa donde estaban hablando de los niños no deseados y pone entre paréntesis mujeres a los 25 años, que creo que hace referencia al comentario que usted hizo en un programa anterior, que las mujeres se deberían embarazar a los 25 años. Después de los 25 años. Esa es mi opinión, habrá otras verdades, pero yo digo, mire, cuando una mujer llega a los 25 años, por lo general, ya ha completado su ciclo de capacitación, es decir, o su tecnología, o su profesionalización, o lo que sea. Por lo general ya tiene un empleo, ya se buscan los recursos, pero por lo general ese cerebro ya ha madurado muchísimo más y puede decidir si quiere o no tener una maternidad deseada, comprometida y lo más importante, responsable. Pero ¿es deseable que las mujeres sean madres solteras? Pues es que me parece como difícil la pregunta, ¿no? ¿Cierto? Hay una cosa allí que usted también toca de los 25 años que ya tiene una profesión y a mí me parece importante que así tenga un compañero, la mujer tenga una profesión, porque no sabemos si el compañero mañana se va, si le pasa un accidente, si se muere, y ella también tiene que estar preparada para asumir cosas de su vida y la del hijo. Respecto a lo de la madre soltera, pues tiene sus más y sus menos, como decíamos al comienzo, doctora Nader, de que la moneda tiene dos caras. Claro. Tiene unos inconvenientes, tiene otras cosas que pues pueden ser maravillosas, pero de todas maneras la crianza de un hijo es difícil en pareja. Pues pongamos que sola pues puede ser un poco más difícil, ¿sí? Sí, porque hay papás hoy en día que cambian pañales, dan teteros. Sí. Gustavo es una muestra de eso. Oiga, Gustavo. Así es, doctora. Precisamente con lo que hablaban de las madres solteras, también es una tendencia, así como hablábamos la semana anterior sobre las personas asexuales, en fin, todas las tipos de tendencias. Hay muchos casos cercanos, es más, donde yo llevaba al niño en sus primeros meses, que es un sitio, creo que en Cali también hay, que se llama Gymboree. Sí. La dueña de la franquicia que queda cerca aquí a la casa, ella daba una conferencia sobre el tema de madres solteras. Ella se practicó la inseminación artificial y tiene 2 gemelos. Y ella hablaba mucho porque obviamente el Gymboree iban muchas madres solteras buscando ayuda también, consejos y en fin, y ella contaba su experiencia como una historia de vida adicional, ¿no? Entonces ella se dio cuenta que su genio, su forma de ser no era compatible para tener pareja, o sea, al parecer es como de muy mal genio, no sé, pero ella decía, no soy compatible para tener pareja, entonces, pero quería ser mamá, entonces hizo el proceso, tiene una pareja de gemelos muy lindos, unos bebés, y pues ella sigue adelante, da muchos consejos, y es una opción. Lo que pasa es que es una señora, digamos, que ha superado arriba de los 35 años, ya ha vivido, digamos, ha tenido la experiencia y ha intentado otras formas hasta que decidió que era ese. También en el medio artístico vemos muchas
mujeres que deciden ser madres solteras, consiguen un parejo. Hace poco, hace un par de años, el corresponsal que antes era de la W, Azuri Chama, Sí. él también contaba su historia y él decía, encontraron una persona por internet, es una tendencia también de yo quiero ser papá, pero yo no me quiero casar. La señora pone, yo quiero ser mamá, pero yo no me quiero casar. Se encuentran, se ponen de acuerdo, tienen la relación, tienen el hijo, tal, y cada uno por su lado, siguen siendo los papás, pero separados, o sea, conscientemente. Entonces hay como muchas tendencias, y aunque pueda ser para algunas personas difícil, para otras no, lo importante yo creo que siempre será que el niño esté protegido, en un espacio protegido, que crezca saludablemente y emocionalmente de una forma muy positiva, así los papás estén lejos, o la mamá soltera o el papá soltero, porque también conozco casos de papás que no por decisión, sino por como lo ha notado la doctora, la señora falleció, lo que sea, y él decidió seguir solo con su hijo y sacarlo adelante. Doctora Mónica. Sí, Gustavo, me parece muy importante lo que dices, pero igualmente, como decíamos, está el deseo de que nazca o no nazca ese chico. Yo creo que también allí habría que cuestionarse ese deseo de ser padre o de ser madre, ¿a qué nos lleva? Porque también igualmente hay personas solteras, y no estoy diciendo solo de mujeres, porque me parece importante que también en este momento miremos que también hay hombres que quieren tener sus hijos. Sí. Entonces, ¿cuál es el deseo de tener ese hijo? Porque lo que vemos también dentro de las consultas, ¿no? un deseo narcisista o un deseo de compañía, aunque no quieran la pareja, pero también entonces hay ese deseo de tener ese hijo como tenerlo para una compañía, y vemos cómo hay padres, por eso llamo padres o madres, que retienen este chico y que lo retienen hasta adulto y no lo dejan ir, y eso lo vemos mucho en la clínica. Sí. Entonces tuve mi hijo, pero es mi hijo. No es que yo simplemente esta función de ser mamá, esta función de darle la vida a este chico, de ayudarlo, de sacarlo adelante, sino él qué me significa a mí. Yo creo que esas son posiciones que no aparecen muy claramente, sino que a través de la clínica es que uno va viendo. Sí, señora, así es. Por eso esa infancia queda herida. En ese caso hay una infancia herida. ¿Por qué? Porque los papás están condicionando a ese hijo para que viva en función de ellos, no para que ese niño o niña sea él o ella. Sea autónomo. Tras de que la cultura nos vive condicionando para que nosotros respondamos a lo que la cultura quiere, y nunca tenemos la posibilidad, en la mayoría de los casos, de ser nosotros realmente lo que somos, lo que nuestras habilidades y talentos y condiciones básicas nos hubieran permitido, ¿no es cierto?, ser. Pues en este caso los moldeamientos, sobre todo a través de la culpa, a través de unas responsabilidades casi de facto, una cantidad de cosas ahí que se van implementando, pues terminan siendo muy dolorosas y generando una neurosis muchísimo mayor de la que ninguno de nosotros se ha podido escapar. Pero esas neurosis son muy grandes porque son, por ejemplo, personas que uno los ve solteros hasta largo tiempo de su vida, viviendo con siempre. sus papás por siempre, viviendo con su mamá o con su papá. Nadie dice que a los papás y a las mamás no haya que apoyarlos, por supuesto que hay que apoyarlos, claro, porque mucho hicieron por nosotros. Pero lo más importante también es que aprendamos a tener distancias, digamos, emocionales, a no tenerlos dentro de nosotros como alguien que tiene el control sobre nuestra vida. Sí, a permitirles que asuman ellos mismos su propio deseo, porque es que los dejamos allí asumiendo nuestro deseo, pero no los dejamos que ellos vuelen. Decía Khalil Gibran, ese amigo tan conocido libanés, por todos, libanés. Que tiene un hermosísimo museo en el Líbano. ¿Sí? Sí, una casa preciosa, en un sitio absolutamente espectacular. El Líbano es como una especie de pequeño paraíso terrenal. Casi todo muy verde, casi todo muy verde, y ese sitio donde está el Museo Khalil Gibran es muy verde realmente. Bueno, me alegro haberle tocado esas fibras, doctora Nader, pero este hombre muy sabiamente tiene ese libro del profeta, y entonces allí le preguntaba, y háblanos de los hijos, y él dice precisamente, es que nosotros como padres solamente somos el brazo, la mano que sostenemos
el arco para lanzar a nuestros hijos como flechas a que ellos hagan su propia vida, Sí, señor. a que construyan sus cosas. Entonces, cuando nosotros no sabemos cuál es el deseo de ese padre o de esa madre por tener ese hijo, pues es posible que lo amarremos. Esto no quiere decir que sea siempre así, porque es que no podemos ser tampoco tan categóricos, y también habrá, obviamente, padres y madres que desean tener ese hijo para compartir cosas, para darle cosas hermosas, y nosotros lo hemos visto. Es decir, ni estar en pareja ni estar solo significan que los chicos perdieron el año, perdieron la vida, o que la ganaron amorosísimamente. Claro, y van adelante. Y encontramos los dos extremos, estos padres que generan esas relaciones de sobreprotección y de dependencia, en donde le quitan el oxígeno, el desarrollo a sus hijos, o aquellos padres que le dan demasiada libertad a los hijos y no les crean la conciencia de que existen en su vida amorosa y afectiva. Y hay hijos que son de unos desprendimientos y se van y realmente no vuelven a saber de sus papás, porque no generaron ni apegos sanos, ni apegos estables, porque sus papás a lo mejor hicieron todo lo posible porque fueran tan absolutamente independientes que no tienen un referente emocional con ellos. Sí, y ojalá que los hagamos muy independientes, pero que evidentemente creemos esos lazos de afecto que son los que como que se nos olvida. Esto sí lo estamos viendo mucho ahora, porque antes sí se daban de esas familias que se reunían, que la madre le decía, mira a la abuela, ayúdela a la abuela, pásele esto, hágale un favor, pero en este momento resulta que los chicos están tan ensimismados, dijéramos, en ellos mismos, en sus aparatos electrónicos. Uno los ve llegar a cualquier lado y es totalmente metidos, que escasamente hola, y eso les quita la mirada del aparato, y entonces no están pensando en el otro que le está sucediendo. Entonces, yo creo que es importante que retomemos también algunos de estos valores. Sí, señora, es muy importante. Y mire, tenemos una fecha muy especial. Hoy estamos a 29 de octubre y en 2 días celebramos Halloween. El Día de los Niños. Día de los Niños. Otros dicen que es el día de nosotras, las mujeres, porque es el día de las brujas. Pero bueno, no importa qué celebramos. Pero es maravilloso que nos llamen brujas. Sí, mire, las brujas, por ejemplo, en la Edad Media eran las mujeres inteligentes, claro, capaces, innovadoras, creativas. Pócimas de amor. Claro, pero además, mire, hay un libro hermosísimo que se lo recomiendo, que se llama Una mujer en la tormenta, que es la historia de una mujer en la época medieval que fue capaz, observaba que las madres se morían a la hora del parto porque el niño tenía dificultades para nacer, y se inventa en su cabeza unas cucharas para poderlo sacar, y entonces donde un herrero y le dice, hágame como unas tijeras, pero así como verticales, con 2 cucharas, bla bla bla. El herrero se las hace y ella empieza a ayudarles a las mamás a sacar los niños. Inmediatamente la mandaron al tribunal de la Inquisición porque estaba contrariando la voluntad de Dios. Bueno, lo cierto es que miles de esas mujeres también que fueron juzgadas, algunas sentenciadas, pues también estamos celebrando el día de esas mujeres que fueron tildadas de brujas. Pero vamos con nuestra noticia del día a propósito del día del Halloween. La noticia de hoy, aquí en privado. Así es, doctora, y la noticia tiene que ver con la campaña que está realizando este mes la Policía Nacional, comprometida con el bienestar de la niñez, recomienda a la comunidad que los niños y niñas y adolescentes no salgan de sus casas sin la prevención de un adulto responsable, evitar que se encuentren solos entre multitudes y no permitir que sus hijos se queden hasta altas horas de la noche en las calles el día de la celebración. Aunque la campaña es todo el mes, piden reforzar el 31 de octubre todas estas recomendaciones. Sí, además es el mes de los dulces seguros, ¿no? Sobre todo no recibirle dulces en las salidas de los colegios, ni en las salidas de las escuelas a desconocidos, que porque es día de Halloween. Exacto, antes pues los niños iban de casa en casa a pedir dulces y todo. Hoy en día recomiendan cero esa práctica. Recomiendan ir a centros comerciales con la recomendación de un adulto, siempre muy seguros. Y no sé, Gustavo, si de pronto conoces en Bogotá algún tipo de campaña que estén haciendo para el 31. Así es, pues la semana pasada anunciaba la policía una campaña de fake news sobre rapto de niños
Hasta el momento no se habían registrado este tema de desapariciones, que era lo que siempre escuchábamos en los días cercanos a la fecha del 31, pero sí efectivamente las recomendaciones van alineadas en el mismo sentido, y es que no dejemos a los niños solos. Si vemos algún tipo de movimiento extraño, denunciemos inmediatamente, pero lo más importante es llevarlos de la mano. Esa práctica de ir de casa en casa, pues en algunas zonas en Colombia todavía se practica, pero digamos en Bogotá es ir a un centro comercial y ojalá cerca a su casa, que usted puede ir caminando, porque ir en vehículo es un caos total, y además que históricamente siempre los 31 de octubre cae un aguacero que congestiona aún más la ciudad. Eso pasa acá, obviamente acá en Bogotá, pero hay muchas festividades, hay muchos eventos que están organizados para esa fecha, para que los padres podamos llevar a los niños de una manera organizada, programar bien el trayecto, los tiempos, si están lejos y van a programar taxi, Uber, Lyft, todas las plataformas que hay, que lo hagan siempre organizados y no ver esos caos que siempre se ven a las salidas. Pero sí, la recomendación está en eso, estar muy pendientes de los niños y no descuidarlos ni un segundo. Sí. Así es, y doctora, también recordarle a nuestros seguidores, sobre todo en la ciudad de Cali, el 31 de octubre, las personas que se van a desplazar por la ciudad van a haber fuertes retenes. La gente en motos no puede usar máscaras, lo mismo en los vehículos, tienen que estar muy pendientes. En la página de la policía están dando ciertas recomendaciones para ese día, porque va a estar la seguridad a pleno. Bueno, sí, señor. Bueno, y continuamos con nuestro tema de la infancia herida. Doctora Mónica Caxen, herimos la infancia cuando un bebé, cuando ese niño o niña que nació no tiene caricias, no tiene, digamos, una aceptación incondicional por él, cuando teníamos una imagen fantástica. Por ejemplo, antiguamente había una práctica absurda que las mujeres se ponían a ver la foto de un niño rubio y azul, y la señora era bastante achocolatada y el señor también, y entonces el pobre niñito pues salía achocolatadito, pues como eran sus papás, y no tenía los ojos azules, y entonces los papás se sentían absolutamente, o la mamá se sentía absolutamente defraudada. Lo cierto es que no hay, digamos, caricias, no hay ternura, no hay aceptación, no hay reconocimiento en la medida que los niños van creciendo. Fíjense que hay una expresión popular que dice que para ojo de madre no hay hijo feo. Ajá. Y todas las mamás y todas las abuelas creemos que nuestros hijos y nuestros nietos son los más inteligentes, pero eso es bueno. Ahora, ¿qué es lo que no es bueno? No es bueno, por ejemplo, no ponerle límites a los niños. No es bueno estarle diciendo es que eres tan inteligente, entonces el niño no hace esfuerzos porque él es muy inteligente. Realmente herimos la infancia de muchas maneras. A veces, bueno, no caemos en la cuenta de qué es lo que estamos haciendo. Sí, yo creo que eso es importante. No nos damos cuenta a veces cuando decimos cosas a veces desagradables delante de los niños, ¿no? Generalmente, en lugar de decirle el acto que está haciendo, las consecuencias que trae, damos un calificativo al niño, ¿no? Uh-huh. Es que no a la conducta, no sino a la al conducta. Niño. No seas malo, no seas desordenado. Es que tú eres malo, es que no sabes hacer las cosas. Y el niñito realmente va creciendo con esa sensación de yo no sé hacer las cosas. Pero además acompañado de lo que hablábamos al comienzo de agresión, ¿no? Se va sintiendo que es agredido y por supuesto se va levantando con mucha agresión. Y así como ese niño hoy lo están hiriendo, pues mañana él quiere herir a otros y está devolviendo. Un chico me decía, es que yo cuando me di cuenta que mis padres los habían muerto porque los habían asesinado, yo quería matar. Tiene toda la razón, es decir, en ese momento lo único que tiene es rabia, pero es allí, sobre todo ahí, cuando debe estar el acompañamiento de ese adulto que hace la función paterna y materna, porque no es solamente que sea el padre y la madre, porque por ejemplo estos chicos donde no hay ese padre presente por alguna razón, entonces podemos decir que ese niño ya no tiene un futuro. No, también tiene un futuro. Lo que pasa es que hay figuras importantes en la familia que tienen que hacerlo, y aún la madre tiene que hacer esa función paterna de colocarle límites, de acompañarlo, de hablarle. El lenguaje es muy importante. Muy importante. ¿Y cómo entienden de fácil los niños? Doctora, ¿usted qué va a hacer el 28 de noviembre?
yo me voy a ir a una cata de vinos. Sí, señora. Bueno, pues le quiero hacer a todos y a todas una invitación muy especial. Vamos a empezar por la ciudad de Cali, pero vamos a llevarlos a otras ciudades. Una cata de vinos para solos y solas. Esto pues de que se acerca la Navidad y las personas que están solas, entonces empiezan a preocuparse. Y realmente lo que queremos hacer es generar un espacio para compartir, reflexionar y relacionarse. Las personas, hombres y mujeres, casi siempre que hacemos estos encuentros de solos y solas, van muchas mujeres y pocos hombres, pero estamos haciendo una invitación muy especial a los hombres que vayan, que asistan, que de alguna manera no se sientan como por debajeados porque están reconociendo que están solos. Sabemos ¿Les dará miedo sentirse solos? No, es que les da pena como, uy, que van a decir que yo estoy solo. Pues es el 28 de noviembre, tiene pues una cata de vinos, va a haber tablita de quesos, bueno, realmente es un espacio absolutamente lúdico, maravilloso para reencontrarnos. Ustedes simplemente, Juan, damos el teléfono. Así es, el 322-423-2323, nos escriben por ahí o me pueden llamar y con mucho gusto. Sí, el cupo es súper limitado, de modo que les sugerimos separar su cupo. Bueno, y es hora de la salud sexual y reproductiva. Porque la vida es hoy y nuestro cuerpo valioso, es el momento de la salud sexual y reproductiva, en privado. Me encontré una nota bien interesante de la Federación Española de Sociedades de Sexología y estos expertos nos dan algunas recomendaciones para tener una salud sexual cada vez mejor y cómo mejorar la salud sexual. Ellos nos afirman y nos dicen que lo más importante es, por ejemplo, dejar el tabaco, dejar el cigarrillo. Las personas que fuman cigarrillo o que abusan, por ejemplo, de drogas psicoactivas o que tienen un consumo exagerado de alcohol. Dicen que este consumo desmesurado afecta pues todo lo que es el sistema vascular y adelantan el envejecimiento prematuro de las arterias, por lo tanto son mucho más propensos a tener disfunción eréctil. Otras recomendaciones es que estas personas hagan ejercicio con regularidad, las dietas equilibradas, y la mayoría de las personas piensan que es una dieta equilibrada, pues una dieta que tenga todos los nutrientes, pero pues de manera balanceada. La dieta mediterránea es una dieta muy recomendada. Lo otro es no prácticas de riesgo, ojo con eso, vivimos como haciendo malabares pensando en que las cosas malas no nos van a pasar a nosotros. Está el uso de métodos anticonceptivos, la doble protección, y recuerden que las infecciones de transmisión sexual, independientemente de si es homosexual, mujer, joven, hombre, bisexual, lo que sea heterosexual, a todos les puede tocar, y el único medio para prevenir las infecciones de transmisión sexual pues es el preservativo. Usar anticonceptivos a aquellas personas que no están pensando tener tener embarazos inoportunos o no deseados. Lo otro es practicar técnicas de autocontrol emocional. Ellos afirman que, bueno, y esto es algo que venimos diciendo hace mucho rato, y es que la sexualidad no es un caballo salvaje, y cuando nosotros estamos frente a una situación que nos parece muy excitante, a la que no le queremos decir que no, pero no tenemos las suficientes precauciones, pues encender nuestros sistemas de alertas y de alarma. Lo otro es cultivar una buena educación sexual, una buena información sexual por personas autorizadas. Y lo otro ya es aprender a conocerse. Recordemos que sexo no es lo que hacemos, sexo es lo que somos, y cuando somos capaces de conocer lo que nos gusta, lo que no nos gusta, podemos comunicárselo a la persona con la cual vamos a tener una interacción o nuestra pareja, una relación sexual, porque cada persona dentro de esa comunidad íntima debería saber expresar qué le gusta y qué no le gusta para convertir esa vida íntima en mucho más satisfactoria. Bueno, y saludamos a don Wilson Moscote en La Guajira. Dice que llegó un poco tarde al programa y que quisiera que le hiciéramos como una especie de resumen, doctora Mónica, sobre este tema de la infancialidad, la importancia que tiene ser unos papás conscientes en esa relación con nuestros hijos e hijas.
Bueno, yo creo que es muy importante. Bienvenido al programa, aunque haya llegado tarde. Nos encanta que esté con nosotros. Lo que andábamos diciendo era que precisamente esa infancia eran como los cimientos de lo que va a ser ese ser como adulto, y que es muy importante que los padres estén presentes en la vida de sus hijos, y presente no es que estén todo el tiempo con ellos, sino que se den cuenta de sus necesidades, que cuando estén con ellos realmente disfruten esa compañía con los niños, que puedan hablar con ellos, que le den explicaciones, que no, en lugar de decirles tú eres malo, tú eres bruto, no sabes, condenemos en la conducta, pero sobre todo explicándole las consecuencias de esa conducta. Igualmente hablábamos de que esos padres pueden ser padres que en algún momento, porque había una pregunta sobre la madre soltera, y entonces decíamos que es importante el deseo de los padres. ¿Cuál es lo que mueve a tener un hijo? Y que los hijos debían poderse dejar ir, que solamente éramos como ese arco que manda la flecha y les da la posibilidad de ser autónomos, de crear sus propios deseos, su propia vida, y que no tienen que hacer lo que nosotros como padres deseamos que ellos sean. ¿Se acuerdan ese libro de Agua para el Chocolate? Sí. En donde había una práctica mexicana muy común, incluso yo pienso que no era solo mexicana, muy latinoamericana, en donde la hija menor, por ejemplo, casi que podríamos decir estaba condenada a quedarse soltera para cuidar a su padre y a su madre. Gracias a mi Dios, hoy en día, pues, y gracias a muchos cambios y a la tecnología y a muchas cosas, digamos, las personas tienen las opciones y las posibilidades de tener también cuidadores para sus personas mayores, ¿no? Sí. Porque desafortunadamente uno no puede pensar que alguien, un hijo o una hija, tiene que estar necesariamente limitado en su desarrollo personal porque tiene que cuidar a su papá y a su mamá. Sin embargo, pues está también lo personal de ese hijo, ¿no? Como muchas veces, y que allí no es necesariamente porque la madre lo quiera dejar, ese hijo tiene también sustos, miedos de salir, de hacer pareja, de irse del lado de la casa, y entonces se van quedando, ¿no? Sí. Y entonces uno dice, pobrecito le tocó, pero a veces resulta que ese se quiere quedar. Sí, pero a veces he ido el chivo expiatorio, pues que al que le han condicionado para que se quede ahí, ¿no? Son para ambas cosas. Exacto, muchas cosas ahí empiezan a suceder, pero lo más importante es que entendamos que todos nosotros somos producto de nuestra historia, fruto de nuestra historia, que tenemos una línea de la vida, y yo quisiera recomendarle a todos nuestros seguidores que hagan un gráfico muy sencillo. Miren, ustedes trazan una línea, y entonces en el extremo izquierdo ponen una P de pasado y en el extremo derecho ponen una F de futuro. En la mitad ponen una palabra que se llame presente, pero detrás de ese presente pongan zona de confort, por ejemplo, ¿sí? Porque a veces los seres humanos no nos queremos liberar de ciertas zonas de confort, y revisemos nuestro pasado. ¿Qué tanto nos ha afectado nuestro pasado y qué tanta influencia actual tiene en nuestro presente? ¿Cuáles son aquellas zonas de comodidad que no queremos abandonar porque tenemos demasiados miedos, no queremos enfrentar retos, nos da susto la incertidumbre, etcétera, etcétera? Pero también cómo soñamos nuestro futuro y qué hacemos nosotros en el presente para tener ese futuro que deseamos. Es un ejercicio muy sencillo, ¿o no? Pues no tan sencillo. Hacerlo así es, pero ya reconocer qué es lo que estamos viviendo ahorita y qué es lo pasado, y a veces nos cuesta hasta reconocer qué queremos en el futuro. ¿Y cuántas personas hay que no quieren recordar? Hay personas y pacientes que dicen, mire, yo tengo un bloqueo, yo no me acuerdo de nada, yo me vengo a acordar de algunas cosas después de los 12 años, y uno dice, no puede ser. Sí. Y tiene una memoria espectacular, pero resulta que de ahí para atrás no quieren acordarse. Y empieza pues esta permeabilización en el proceso terapéutico, y empiezan a salir una cantidad de cosas pues realmente grandototas, ¿o no? Sí, yo quería decir también allí, doctora, cómo es verdad que nuestro pasado es el que realmente nos dirige, somos, pero que no nos podemos quedar simplemente ahí ni culpabilizando al otro, sobre todo si ya somos mayorcitos, ¿no? Porque ya la vida
está en nuestras manos y nosotros, estando en nuestras manos, no nos podemos quedar diciendo es por culpa de, es porque me pasó. También tenemos que trascender esas cosas. Exacto. Y hacernos responsables de nuestra vida, es decir, asumir lo que nos toca. Romper esa disonancia cognitiva que tanto nos aqueja, en donde siempre estamos justificando lo que hacemos, echándole la culpa a un tercero. Realmente tenemos que aprender a apropiarnos y a ser consecuentes con nuestras acciones y conductas. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Gustavo, muchísimas gracias por tu excelente participación aquí en Privado. Bueno, Gustavo se nos fue. Doctora Mónica Katzenberg, muchísimas gracias. Ha sido un excelente tema. Yo creo que estos temas nosotros tenemos que seguirles insistiendo, porque es ahí donde se construyen las estructuras valorativas que hemos perdido. Nosotros ya no tenemos una división entre lo que es bueno, en lo que es malo, en lo que debe ser y no debe ser. Realmente tenemos una cantidad de conflictos que no nos permiten, por ejemplo, entender hasta dónde van nuestros derechos y dónde empiezan los derechos de los demás. Queremos imponer criterios, conceptos, etcétera, y recordemos, toda moneda tiene dos caras. Yo quisiera agregar una cosita que no dijimos mucho, por lo menos yo no la planteé, esta del juego. Recuerden que los niños construyen su vida también jugando. Papás, jueguen con los niños, permítanse esas fantasías con ellos y que ellos a través del juego vayan aprendiendo y vayan disfrutando de la vida, porque se nos olvida también jugar y ellos necesitan y los niños reclaman, es que yo no tuve con quién jugar. Si no pueden hacerlo, pues por lo menos permítanle que tengan esos amiguitos para que lo hagan, pero es muy importante que usted como papá juegue con ellos. Así es, el juego es al niño, lo que el trabajo es al adulto. Bueno, Juan, muchísimas gracias, a Francisco en la parte técnica, a todos ustedes que tengan un feliz resto de tarde. Los esperamos mañana a las 2 de la tarde. Recuerden que todos los días de lunes a viernes En Privado estará aquí para ustedes, para brindarles una mejor calidad de vida y un mayor bienestar. Un abrazo para todos y para todas. Bueno.